Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al webinar número 19 de la jornada de webinars gratuitos de abril y mayo, auspiciada por BDO Dominicana. El tema del día de hoy es nuevos cambios, retos y amenazas del sistema de PLAF en esta covidianidad, a cargo del licenciado Alberto González, experto en prevención de lavado de activos. El señor González cuenta con una amplia experiencia en evaluar e implementar programas de cumplimiento en diversas empresas de las industrias financieras y no financieras. Es director de PLAF, Cumplimiento Regulatorio y FATCA de un grupo financiero internacional de banca, seguro y medios de pago. Presidente del Comité PLAF de la Asociación de Bancos Comerciales de República Dominicana. Conferencista y docente. Cuenta con las siguientes certificaciones. Certificación en Metodología y Gestión de Riesgos de Lavado de Activos, ALIDE. Especialista AML por ACAMS. Especialista AML por la FIBA y la FIU, AMLCA. Certificación Internacional de Risk Manager ALARIS. Para asegurar una experiencia óptima de conexión, les recomendamos, por favor, apagar o desconectar otros dispositivos que estén conectados a Internet en el lugar donde se encuentre, ya que consumen su ancho de banda. Cerrar otras aplicaciones o ventanas en su computadora o celular. El webinar tendrá una duración estimada de 1 hora. Les invitamos a compartir sus dudas o preguntas a lo largo de la exposición en la sesión de preguntas de la aplicación. Sin embargo, las mismas se estarán respondiendo al final. Ahora sí, damos paso a nuestro panelista. Buenas tardes. Agradecer a Vanessa por la introducción y agradecer a todos los asistentes a este webinar. De manera introductoria y para romper un poco el hielo de cara a mi perfil, algo que yo acostumbro a decir es que no soy abogado de formación y no tengo nada en contra de nuestros hermanos abogados, sino desde la óptica de que uno acostumbra a pensar que abordar estos temas tiene que tener alguna especialización en leyes y no necesariamente. Esto es un mito que existe. Gracias de verdad por su tiempo. Quisiera de entrada felicitarlos por el interés y el compromiso en mantenerse actualizado en la materia, en sacar tiempo bajo esta realidad o esta nueva normalidad para seguir aprendiendo temas novedosos. Reconocer la iniciativa de BDO en su aporte social al facilitar este tipo de oportunidades y esta plataforma para poder llegar a tantas personas. Actualmente tenemos inscritos alrededor de 461 personas y me siento altamente complacido y orgulloso de que me den la oportunidad de comentarles sobre este tema, el cual sé que ha sido abordado en diferentes oportunidades por múltiples expertos y colegas y que genera el reto, el challenge de poder traer algo novedoso y diferente. Así que gracias por esa oportunidad. Y importante de manera introductoria es que el alcance de nuestro mensaje está orientado principalmente sobre el sector financiero y sobre el sector financiero, porque es el sector que actualmente más maduro en la materia, es el que goza con la mayor cantidad de normativa y no dejamos de observar las mejores prácticas internacionales en toda la materia de gestión de riesgos de lavado de dinero, por lo cual sé que tenemos a diferentes representantes de sectores. La aspiración sería a dejarle el interés de seguir profundizando en el tema, porque a grandes rasgos sabemos que todos tenemos una óptica común, que son clientes, que es hacer negocios y que es gestionar el riesgo. Desde la diferente vertiente, eso se puede ir modulando, por lo cual tenemos una expectativa de poder tratar de llevar un mensaje que sea de interés para múltiples sujetos obligados. Recuerden que en la normativa dominicana, la ley 155-17 contempla una diversidad importante de sujetos obligados
tanto financiero como no financiero, por lo cual no quisiera comprometerme a decir que mi mensaje llegará en un 100% en todas sus expectativas de tantos sectores, pero vamos a hacer el compromiso de así hacerlo. Entonces, de manera particular, como objetivo de la sesión, un objetivo también bien retador, en un espacio de una hora, lograr dejar grandes mensajes poderosos. Es aportar nuestros conocimientos y experiencia y la palabra importante y el criterio en el manejo del riesgo del lavado de dinero desde una realidad muy particular en la cual yo estoy totalmente enamorado, que es desde la óptica estratégica, cliente céntrica, con un matiz de eficiencia y efectividad, apalancada en la tecnología y en la cultura, por lo cual esto comienza a ser un matiz diferenciador porque creemos que gestionar riesgo tiene que tener una visual bien eólica donde no se sacrifique ningún elemento. Usted no hace nada teniendo un excelente sistema de prevención de lavado de dinero y no generando negocios, por lo cual tampoco podemos caer en el escenario de hacer negocios que no sean seguros y responsables a largo plazo, por la cual la palabra aquí interesante es el balance. Quisiera que tratar de retarlos a partir de este webinar a que comiencen a ver este tema bien balanceado, con una actitud bien flexible y si buscan la definición de flexibilidad, no estamos hablando de permisibilidad, estamos hablando bajo la filosofía del bambú, porque todo el mundo conoce y sabe que Medio Oriente, en el bambú es quizá el hábitat principal del oso panda, y fíjense cómo tiene un gran peso ese animal y el bambú no se rompe. ¿Por qué? Porque es flexible. La flexibilidad ayudará a agilizar los negocios y también a poder cumplir con la gestión de riesgo de manera eficiente, que es la palabra aquí importante. Este webinar también está dirigido, como le dije, a múltiples sujetos obligados, y siempre aspiramos a tratar de cubrir a aquellos representantes de la primera línea de defensa, las áreas de negocio, señores. Y por qué no, también aspirar a los clientes. Quizá tenemos en este webinar personas, estoy seguro que todos somos clientes del sector financiero o no financiero en particular. Por lo cual, fíjense que independientemente trabajemos este tema, somos responsables y también estamos dentro del marco de alcance de una ley, en el cual, dependiendo de lo que hagamos, podemos mejorar lo que hacemos. No sé si ve mejor a través de la cámara. Ok, continuando. Una frase introductoria y de reflexión de biologista inglés Charles Darwin es: no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, es la que más se adapta al cambio. Por lo cual, si yo tuviera la oportunidad de tener un espacio y de mejorar esta frase, yo le agregaría de adaptarnos al cambio de manera ágil, porque es la única forma de poder sobrevivir en esta nueva covidianidad que estamos afrontando de cara a todos los riesgos que estaremos conociendo o interactuando en el transcurso ya de los tiempos. Si se dan cuenta, el primer gráfico resume el proceso de evolución de la jirafa. Se dan cuenta en el primer cuadro, la jirafa por su tamaño no podía acceder a los frutos preferidos de su alimentación, y con el tiempo tuvo que ir esforzándose y estirando su cuello hasta lograr llegar a la especie que hoy predomina. Por lo cual, fíjense cómo aquí quedan mensajes muy importantes, en el cual lo que genera la transformación es la aspiración de algo. Y la aspiración de algo en este ejemplo era de llegar al fruto preferido o el que tuviera más apetecible, por lo cual nosotros tenemos que tener esa capacidad de poder reinventarnos, de poder relanzarnos, de poder ajustar nuestros procesos para poder enfrentar la nueva realidad. Otra frase o diferente frase que quisiera compartir con ustedes de manera introductoria para así ir allanando el camino de los diferentes mensajes que estaremos escuchando es la principal de Henry Ford: solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan, es no formarlo y que se queden. Por lo cual es importante seguir invirtiendo en la formación. Ahora tenemos la
tremenda oportunidad a través de la tecnología de poder acceder a estos tipos de espacios gratuitos donde podemos interactuar con facilitadores locales e internacionales, por lo cual no estar actualizado no es una excusa ni es admisible, porque tenemos las condiciones para eso. Richard Branson forma bien a la gente para que pueda marcharse, trata lo mejor para que no quieran hacerlo. La realidad es que no podemos estar en una organización, una cultura donde no se invierte la persona pensando en que sería un gasto al momento que se vaya. Derek, el catedrático de Harvard, tiene una filosofía sobre esto que dice, si crees que la formación es cara, prueba con la ignorancia. La realidad es que qué tan costoso puede ser tener personas ignorantes desarrollando procesos, qué tan riesgoso puede ser tener personas que no tengan los criterios, los elementos, la metodología para poder gestionar un riesgo como el que estaremos desarrollando más adelante, que es el riesgo de lavado de dinero. Un riesgo que es, como yo lo defino, volátil, cambiante, incierto y ambiguo, por lo cual estos riesgos se necesita de mucha actualización, de mucha formación, de formación continua, de poder observar prácticas internacionales que te permitan adaptarla a tu realidad local, de poder ver prácticas de sectores, de otros sectores y poder adoptarla en tu prácticas internas, más allá de que tu normativa no lo establece. Aquí comienza a ver los challenges diferenciadores que te permitirán a ti mitigar con mayor efectividad los riesgos de lavado de dinero. Aquí se aspira a que se haga cada vez más, por lo cual, aunque estemos en una realidad tan particular como esta, no hay expectativa de que se baje la guardia, no hay expectativa de que los reguladores no sean más estrictos, todo lo contrario. Se están generando condiciones y realidades que el crimen organizado le está utilizando y la está aprovechando. Y somos nosotros los que estamos llamados a poder establecer esos controles para poder mitigar esos riesgos. O también somos aquellos ciudadanos que no deberíamos sumarnos a ninguna dinámica ilícita o que facilite el movimiento de dinero proveniente de actividades ilícitas. Pasando de lámina, mi mensaje también va orientado mucho a lo que es un sistema de administración de riesgo de lavado de dinero. Y cuando hablamos de sistema, hablamos de dos grandes pilares, señores. El marco de gestión, que es toda la parte metodológica, toda la parte de gobernanza, toda la parte de políticas y procedimientos que debe primar para poder gestionar los eventos potenciales de riesgo de lavado de dinero. Y esto tiene que estar adoptado e internalizado en la organización como tal. También estaremos hablando sobre la óptica del programa de cumplimiento, el tradicional programa de cumplimiento que es basado en riesgo, donde participan un sinnúmero de actores. Y aquí hay un mensaje importante. Estamos hablando de dos pilares que no necesariamente se circunscriben a áreas. Estos son pilares de toda la organización. Y para poder abordar y llegar a los objetivos aspiracionales o poder mitigar los riesgos asociados, necesitamos comprender que es un trabajo en equipo, un trabajo donde las responsabilidades están segregadas y que todos tienen que aportar su granito de arena para poder mitigar un riesgo que es tan dinámico. Si se dan cuenta, la lámina número 5 recoge lo que es los principales elementos dentro de cada pilar. Acá no pretendo detenerme porque esto consume un tiempo importante, pero sí lo quiero dejar de referencia para que se den cuenta que un marco de gestión está contemplado por metodologías. Las metodologías de gestión de riesgo va orientada a identificar el riesgo, a medir el riesgo, sí, a medir la probabilidad y el impacto, a establecer los controles y a monitorear la evolución de los riesgos. Por lo cual, es importante saber que cada posible evento existe la posibilidad de que podamos reducir su probabilidad de ocurrencia o reducir su impacto. Y aquí está una obligación que tenemos al estar capacitados, al estar formados, podemos estar mucho más alerta, mucho más enterados para poder identificar posibles eventos. Y ustedes se dan cuenta que yo voy a estar parafraseando mucho sobre esa palabra de posibilidad, porque suena como algo
asociado a probabilidad. No, aquí no le queremos meter ninguna variable necesariamente matemática, pero sí de tener una creatividad y un olfato bien marcado de qué está pasando en el entorno, qué está pasando en el mercado, qué está pasando en el sector que pudiera convertirse en un posible evento de lavado de dinero. Y sobre eso hay que medirlo y establecer los controles. Las estructuras organizacionales, es importante tener una estructura de gobierno corporativo que ayude a las mejores tomas de decisiones y a que sean unos veedores de que de que el programa marche bien, de que se estén cumpliendo los procesos, de que los apetitos y las metodologías de riesgo se cumplan. Esto en las organizaciones bien robustas hablamos de diferentes tipos de gobierno. Tenemos la junta directiva como máximo órgano, tenemos comités que son directivos, ya sea un comité de auditoría, un comité de cumplimiento, un comité de riesgo, y tenemos también un comité de la alta gerencia, por lo cual cada uno de estos comités que están representados por directores, ya sean externos, independientes, tienen un rol de fiscalizar y de darle seguimiento a que todo marche como debe marchar. Manual de políticas es importante en las organizaciones, cada vez más, en todo el tema de la formalidad, de todo el tema de la transparencia, de todo el tema del cumplimiento. El cumplimiento parte de tener un marco documental que diga el cómo y el qué. ¿Sí? Entonces, para que aquellas personas que están orientadas a cumplir los procesos sepan cómo hacer las cosas, dotarlos de las herramientas también tecnológicas y metodológicas para que puedan mitigar adecuadamente sus riesgos. Todo eso tiene que estar normado y documentado en las organizaciones. Y aquí viene un punto que es una sugerencia para todos, en el cual debemos cada vez más invertir en esto. Tener todo debidamente documentado, que termine siendo revisado por terceros. Estos terceros pueden ser auditores, pueden ser la autoridad competente, puede ser el regulador, por lo cual es importante tener toda esta parte bien definida. Y tener los planes anuales de trabajo, que es altamente importante, tener un plan de gestión de eventos potenciales, un plan que permita darle seguimiento al cumplimiento de todas las tareas claves. Esto desde el marco de gestión. Cuando nos pasamos ya al programa de cumplimiento, que es, como que dice, el principal pilar para el control de todo lo que es el riesgo desde la óptica ya operativa, del día a día que genera, tenemos un sinnúmero de elementos. Gafi establece 4 grandes elementos para el programa. Este gráfico que le ponemos acá goza de 14 y me gusta cada vez más ir incrementando los contenidos del programa para que todas las tareas queden claramente definidas. Es importante saber que se necesita tener igual estructura organizacional, tener designado un oficial de cumplimiento. Ustedes dirían eso es algo obvio, sin embargo en estos tiempos mucho más marcado que hay una persona responsable de implementar lo que es el programa de cumplimiento. ¿Sí? Tener política de aceptación de clientes, hay que establecer claramente cuáles son el apetito de riesgo de cara a qué tipo de clientes nos interesan. ¿Sí? Todo el tema de identificación del conocimiento del cliente, el conocimiento de los beneficiarios finales. La segmentación de los clientes es importante. Cada cliente que llega a la organización nos representa un nivel de riesgo diferente de cara al lavado de dinero, una exposición. Y aquí es importante siempre reforzar que el riesgo no es malo. No gestionarlo es malo. El riesgo puede ser para las diferentes industrias una forma de generar mucho dinero. Pero en el tema de prevención de lavado de dinero, el riesgo de lavado no lo aceptamos y debemos establecer mecanismos de mitigación del mismo. Tenemos que tener procesos de monitoreo, respuesta a requerimientos de información, reporte de operaciones sospechosas, retractaciones efectivas, capacitación permanente, un código de ética que sea cumplido por toda la organización y conocido por la organización, una auditoría interna, una auditoría externa anual al programa de cumplimiento, un tercero observando cómo están marchando las cosas para que nos digan dónde están nuestras brechas, y tener plataformas tecnológicas de vanguardia que nos ayuden a poder tener la agilidad y la efectividad en la mitigación de. Y aquí es un elemento muy importante, tecnología, que estaremos rápidamente abordando más adelante el valor y el aporte que genera tener plataformas tecnológicas en estos tiempos. Continuando, paso a la lámina ya número 6, aquí entramos un poco ya en materia. Y yo estructuré este espacio
definiéndolo un antes, durante y un después del COVID. Y aquí estaremos hablando sobre dónde estábamos antes de que llegara esta pandemia que azota el mundo. ¿Dónde estábamos de la óptica organizacional? ¿Dónde estábamos de la óptica de cumplimiento? Y aquí yo sé que todo se resume en que estábamos planificando y quizá ya zarpando para un viaje 2020 bien interesante, un año bien particular con un entorno económico favorable, un entorno político bien complejo. Entonces esa realidad hace que las organizaciones estuvieran planteándose establecer objetivos financieros bien retadores y había seguro muchas iniciativas, o existían iniciativas de eficiencia, de agilidad, de mejorar la experiencia del cliente, de comenzar a incursionar en lo que es la transformación digital, que demandan los tiempos y los clientes. Entonces, fíjense cómo sigue habiendo ese elemento de tecnología y cliente céntrica que es importante. Y todo lo que van a escuchar, señores, de mi parte, con la humildad que requiere, es con un enfoque pensando en los clientes. ¿Por qué? Porque los clientes literalmente son lo que nos traen los riesgos y son también lo que nos traen a nosotros quizá los beneficios y las operaciones que se demandan para esto. Por lo cual es bueno tener siempre esa óptica y no ver todo de manera aislada como un área de control desde nuestra oficina, creyendo que todo está mal o pensando que todos los clientes son malos. No, aquí quiero que nos sincericemos y comencemos a balancearnos en cómo abordar este tema. Por lo cual, ahí era que estábamos planificando cómo iniciar el año. Esto inició, bueno, en otros países quizás febrero, pero acá en Dominicana ya en marzo, y fíjense cómo eso nos movió nuestra realidad. Sin embargo, en ese momento estábamos planificando qué hacer. ¿Qué estábamos revisando? Los planes estratégicos del negocio, o sea, hacia dónde iba el negocio, qué tipo de cliente iba a tratar de captar, a qué nicho iba a atender. Sí, y nosotros estábamos revisando nuestros planes de cumplimiento, tratando de que los planes de cumplimiento calzaran con los planes de negocio, que sean de apoyo al negocio y que sean un sostén para hacer esos negocios seguros y responsables a largo plazo. En eso estábamos antes del COVID. Es que estábamos revisando el perfil de riesgo de la entidad. O sea, como parte importante de inicio de un año es saber cómo estaba nuestro perfil de riesgo como entidad. O sea, cómo quedamos del año anterior, cómo quedó nuestra segmentación de riesgo, cuáles son la composición de riesgo de nuestros clientes, de nuestros productos, de nuestros canales, porque esto nos va a ayudar a poder enfocarnos en el establecimiento de nuevos controles y establecer estrategias de mitigación para los mismos, por lo cual nos agarró en esa etapa en la cual estamos alineando para mitigar. Estábamos también revisando la matriz de riesgo de cara a los clientes, quizás revisando las fuentes de información, revisando cuáles eran los controles más importantes, revisando las estrategias y cuáles eran las áreas más vulnerables de nuestra organización. Eso estoy seguro y convencido que era parte de lo que todos estábamos haciendo en ese momento para poder anticipar cualquier acción, pero nunca pensando que esa acción iba a ser de este nivel. Analizando el entorno, como le digo, el entorno legal, el entorno regulatorio, el económico, el político y el social, que es basado en esas variables externas que pueden afectar el desempeño y el logro de los objetivos de la organización. Estábamos gestionando aprobación del presupuesto, seguro todos acá enmarcados en convencer y persuadir a los tomadores de decisiones de que necesitamos más recursos, porque es una realidad. Esto es un riesgo que cada vez más requiere de mayor tecnología, de mayor cantidad de recursos humanos, de mayor cantidad de formación, de mayor aplicativos, y esto requiere tener presupuestos que cada día más son incrementales. Y ahí nace, como siempre, la disyuntiva de qué tanto gasto puede tener un área, y eso va a depender mucho de la óptica de la organización. En muchas organizaciones con una cultura de prevención bien arraigada, esto no es un gasto, aquí estamos invirtiendo en tener una tranquilidad, estamos invirtiendo en poder mitigar riesgos, estamos invirtiendo en tener una sostenibilidad en el tiempo. Por eso que es importante la palabra cultura, y otra que quisiera que la noten en sus apuntes, porque es algo que se necesita para que todo fluya de la mejor manera. Gestionando aprobación del plan operativo anual, seguro estábamos presentando a nuestras instancias de gobierno, a nuestros directivos, a nuestros presidentes, cuáles eran los planes operativos que íbamos a desarrollar durante el 2020. Estábamos quizás revisando el plan de continuidad y contingencia, literalmente, quizás
algunos más precavidos que otros, diciendo, oye, no, tú te imaginas que pase cualquier otro escenario y teniendo todos los planes, como quien dice, listos para que al momento de que pasara algo que impacte el business as usual, de verdad pudiéramos poder reactivar rápido el negocio. Todo eso lo pensamos, pero nunca pensamos que iba a ser de una magnitud como esta. Revisando la matriz de cierre de brecha y nivel de madurez, importante, seguro estuvimos viendo, bueno, cuántos puntos de auditoría tenía abiertos, cuáles son los que debería estar cerrando en el primer trimestre, en el segundo trimestre, cómo yo me propongo desplazar mi nivel de madurez, porque hoy estoy en un nivel aceptable, pero quisiera pasar a otros niveles, porque en estos temas de prevención o de gestión de riesgo, las expectativas continuamente son altas de desplazamiento, de mejora continua, y tenemos muchos stakeholders pendientes a esto. Miren, señores, tenemos primero a lo interno, tenemos a nuestros equipos pendientes de eso. Tenemos a nuestra alta gerencia pendiente de eso. Tenemos a las juntas directivas pendientes de cómo el tema evoluciona o se hace más fuerte. Tenemos a los auditores internos, tenemos al auditor externo, tenemos al regulador pendiente, tenemos a los corresponsales pendientes, tenemos a la calificadora de riesgo pendiente de cómo está el nivel de madurez de una organización en temas de prevención de lavado de dinero, porque ya están convencidas del impacto que genera al negocio o a la calidad de los negocios. Por lo cual, se tienen muchas expectativas de muchos sectores que están demandando madurez y es importante que ir cerrándolo, y por eso yo sé que muchos de nosotros estábamos viendo con qué podemos desplazar este nivel de madurez. Estábamos conociendo el programa de inspección y de auditoría, quizás ya muchos sabían cuándo lo iban a auditar o a inspeccionar y quizás ahí preparándonos al respecto, planificando nuestras vacaciones, ¿por qué no? Somos profesionales, somos humanos y quizás muchos estábamos completando esa hojita de vacaciones con tiempo, amarrándola a la dinámica familiar con nuestros hijos. Quizás estábamos pensando en algún proyecto de emprendimiento o proyectos personales y también quizás soñando con aspiraciones profesionales de crecimiento. Yo sé que muchos de nosotros estuvimos en esa etapa antes de que llegara esta realidad. A lo que yo le aseguro es que nadie pudo prever esta realidad y nadie pudo prepararse para ella. Y aquí viene un tema filosófico que he estado en debate con diferentes colegas en la materia. Esto se pudo haber previsto. Yo sé que existirán, o la mayoría de ustedes, actualmente 321 personas aquí conectadas, escuchándome, quizás diría, claro que no, nadie. Y yo, bueno, aquí está quizás su amigo Alberto González con un mensaje un poco diferente. Yo siento que si haces un ejercicio de análisis de riesgo, donde metodológicamente no descartes variables, tú puedes prever muchas cosas. Y aquí nace una sugerencia, que cuando hagamos esos ejercicios de anticipación, de establecer controles preventivos, seamos muy cuidadosos, seamos muy responsables y que seamos locos, literalmente. Son de los pocos momentos en donde la locura debe flotar, debe fluir, porque cuando la persona creativamente comienza a pensar en posibles escenarios de cosas, son más asertivas. Sí, hay un amigo que escribió sobre esto en su página de Instagram, donde dice, bueno, entonces comencemos a planificar una invasión de extraterrestres. Y yo le respondí, bueno, creo que sí, pudiéramos, porque si es probable que ocurra, tú deberías poder pensar en cómo cómo vas a mantener la sostenibilidad. Entonces, sería un reto establecer los controles, sí, claro, pero que probablemente ocurra algo viendo la data histórica, analizando informaciones públicas, no es descabellado ciertas acciones como esa. Por lo cual, aquí la reflexión es que no nos quedemos nunca cortos. Vamos a tener muchos actores que van a decir que claro que no, eso no va a ocurrir y pudiera convencernos de no identificar un riesgo. Pero ahí comienza el riesgo, cuando tú no lo identificas, cuando las reglas del juego no están claras, cuando los actores que están para poder identificar no están entendiendo la dinámica o la metodología de riesgo. Y aquí es el factor principal, señores. Identificar riesgos, medir su probabilidad y su impacto es vital para poder preparar lo más posible o lo mejor posible a una organización ante posibles impactos o interrupciones del negocio, que cuesta mucho dinero. Entonces,
dígame si me equivoco, pero siento que esto recoge donde estábamos previo al COVID y era iniciando un viaje interesante 2020. La lámina 7 recoge una gráfica que me llamó mucho la atención y me identifiqué desde un escenario muy optimista, que es algo que invito a que todos seamos. Dice, cuando estemos ahí abajo, acuérdate que no va a ser para siempre, y es una realidad. No podemos ahora establecer planes, establecer controles, establecer estrategias muy a corto plazo. Tenemos que no dejar, tratar de observar y ver siempre a largo plazo, ver la película completa o el big picture, ver todo el tema de manera integral, con una vista de águila, porque realmente ahora que esta covidianidad no nos empañe la visión de posibles nuevos eventos que puedan ocurrir, ¿sí? Y que esto no nos permita a nosotros poder gestionar adecuadamente nuestra nueva realidad, por lo cual es importante siempre estar alerta, estar enterado y enterado en el mundo del compliance. Literalmente todo es válido, desde lectura de periódicos, desde lectura de artículos, desde ver series en Netflix, desde ver cualquier comentario de expertos en Twitter. Todo, señores, contribuye a poder fortalecer nuestro criterio, que es lo que cada día debemos pulir para poder ser cada vez más asertivos en la toma de decisiones y en la metodología de riesgo. Entonces, ¿dónde estamos actualmente? Durante la pandemia, aunque una etapa ya de nueva reactivación reactivación ya económica, ¿dónde estábamos? Tuvimos que de manera acelerada adaptarnos a esta realidad con una alta resiliencia. Yo siento que resumo estos bullets con ese gran mensaje. Tuvimos que de manera acelerada adaptarnos. Y eso yo quisiera, incluyendo a todos ustedes, reconocer esa capacidad que hemos podido mostrar de una rápida adaptación. Y eso es lo que nos va a permitir poder sacarle el mayor provecho a esta realidad muy particular y a no detenernos, porque acá detenernos no es una opción, y menos en todos los temas de gestión de riesgo de lavado de dinero. Entonces, principal bullet de dónde estamos actualmente, que pasamos de un trabajo presencial a un trabajo desde la casa, TDC, de manera ágil, sí, apoyando todo el tema de supervisión por indicador, resultado entregable. Antes nos sentíamos bien estando pidiendo estatus a nuestros colaboradores o trabajando de manera presencial, muy cercana con otras personas, y ahora hemos tenido que aprender a trabajar desde la distancia, desde nuestros hogares, con toda la particularidad y realidad del hogar. Sin embargo, nos hemos dado cuenta y ha sido confirmado así que el nivel de productividad ha incrementado, señores. El nivel de productividad ha incrementado, el nivel de avances en los proyectos que habían estado en carpeta se comienzan a identificar, sí, y sin sacrificar la efectividad de los controles. Por lo cual, aquí comienza a haber una reflexión muy particular donde queda marcado que las áreas de control, un área de control como cumplimiento, sí puede mantenerse en una realidad de trabajo no presencial y aún así agregar valor a la organización. Por lo cual, durante esta pandemia pudimos adaptarnos muy rápido a esto, y esto es un tema que entiendo que vino para quedarse, no es algo que pasará, porque ya las organizaciones pudieron confirmar eso desde la experiencia de vida. Atender las tareas clave críticas acorde a tu nivel de riesgo y enfocadas en la vulnerabilidad y excluyendo controles ineficientes. Esta realidad nos ha permitido a nosotros poder gestionar el programa con una serie de flexibilidades que no nos están exponiendo, que lo que han expuesto es que quizá eran controles ineficientes. Entonces es importante tener la capacidad y la autocrítica continua de decir, oye, mira, este era un control que estaba establecido para mitigar una vinculación o bajar el riesgo de un pago, y me da que sin él no hemos asumido mayor riesgo. Entonces, fíjense cómo la organización comienza a recibir un valor importante en el momento que nosotros entendamos que así debe quedarse. Pero eso nos dimos cuenta porque no podíamos quizás gestionarlo de otra manera. Entonces, ahí es que yo le pongo el punto a su reflexión de qué procesos, qué controles, qué burocracias existen que no han agregado el valor y que sin ella se ha fluido todo de manera
eficiente y efectiva. Contar con equipos de trabajo correctos. Este es un bullet totalmente poderoso e importante. Suena bien decir que pasamos un trabajo 100% presencial y cumplir todo. No hay forma de que esto se logre sin un trabajo en equipo o sin contar con un equipo que esté altamente comprometido, con alto desempeño y altamente comunicados. Yo siento que esto es una variable importante, lo cual ha permitido que los colaboradores lo traduzcan en mayor productividad, están cómodos desde su hogar, están con sus seres queridos y eso le ha dado la energía para poder hacer más cada día. Y eso es algo que yo reconozco y valoro en muchas de las organizaciones que ha pasado, por lo cual es importante estar comunicado. Fíjense que este método ha generado de trabajo que aún estando presencial hablamos más y eso es sumamente interesante. Aquí lo que hay que tratar de modular o ser más asertivos en la comunicación para que estos métodos de comunicación no afecte o genere fricciones asociadas. Se han incrementado las exposiciones a riesgos emergentes. Aquí comenzamos a entrar un poco en materia. Ya Gafilat en su artículo que emitió sobre la pandemia hace un énfasis importante en que estos tiempos están generando un crecimiento de riesgos emergentes en las personas políticamente expuestas, que son los PEP, sí, y en temas de corrupción. Y aquí, ¿por qué? Este estado de emergencia ha generado la necesidad de que el gobierno salga a luchar contra la misma y a cuidar a aquellas personas de la sociedad que más necesitan. Y se han generado muchas condiciones. Y también todo el tema de salud ha permitido que se generen un sinnúmero de licitaciones o procesos de compra que bajo la modalidad de compra de emergencia no pasan por los procesos tradicionales de la ley de compra y contratación, y esto genera una oportunidad para la corrupción, en el cual estas empresas o personas a través de testaferro o empresa pantalla participan y comienzan a haber una sobrevaloración de precios y aprovecharse de su poder para poder adquirir esos insumos que se necesitan. Y eso genera capital que necesita ir al sector financiero, por lo cual es altamente importante tener controles adecuados para identificar a las personas políticamente expuestas, para establecer los controles pertinentes, para poder estar pendiente de esos pagos de montos significativos, de montos recurrentes, de montos de transacciones muy ágiles, conociendo el ordenante, el beneficiario, viendo una factura que compruebe todo, porque pues se va a mover una cantidad de dinero importante en ese sentido. Se ha incrementado la cantidad de fraudes y eso es una realidad, como el ciudadano ha ido hacia los canales digitales, el crimen organizado está muy pendiente a eso y están aprovechando esa realidad para poder robar nuestras credenciales y así acceder a nuestros fondos y también a través de la tarjeta de crédito, a través de la clonación, el robo de la banda y del PIB. Por lo cual es importante que estén pendientes que ese dinero puede terminar en adquiriendo cualquier bien inmueble o un vehículo, en cualquier sector obligado puede ser permeado por este dinero que está circulando. En estos tiempos no visionamos que va a haber un incremento de los delitos tradicionales de narcotráfico, tráfico de personas, tráfico de armas, contrabando. Por ahí no creemos que va a haber un incremento en el delito, pero sí lo que va a haber un incremento en el lavado de dinero. Ya ese dinero que hoy está disponible, que ya fue generado por el crimen organizado, va a poder buscar la forma de permear y de llegar al sistema financiero. Así que hay que estar bien alerta a esos factores de riesgo para poder identificarlo y hacer mayor esfuerzo de gestionarlo. Es importante que durante la pandemia va a haber cambio en el perfil de los clientes. Hay clientes que quizás por la misma estado de emergencia han detenido su actividad comercial tradicional y han tenido que incursionar en nuevas actividades comerciales. Hemos visto un crecimiento de personas o mucha innovación en personas dedicándose a otras actividades comerciales y eso se aplaude, eso es bien positivo y eso puede generar en las transacciones bancarias alertas o falso positivo, como mencionamos nosotros, en el cual tú crees que quizá hay algo fuera de lo normal, pero fue que el cliente se está adaptando o está buscando nuevas formas de generar ingresos y eso puede generar una cantidad de alertas importantes
o falsos positivos que necesitan ser gestionados. Por lo cual aquí estar bien pendiente y comunicándose con los clientes es el matiz diferenciador para poder reducir esas ineficiencias e incrementar la efectividad. Estar alerta al comportamiento transaccional de empresas que no están operando o en menor proporción. Ya sabemos cuáles son los sectores que no estaban operando o no están operando, por lo cual si usted tiene relación comercial con algún sector que está cerrado o no está operando y sigue manteniendo su comportamiento transaccional, sus depósitos y sus flujos normal, hay una señal de alerta importante porque no está llamado a. O sea, hay una merma en las actividades comerciales. Entonces, aquel que se mantiene igual, ojo, habría que conocer qué está siendo diferenciador o si es algo diferenciador, actualizar el perfil o pudieras encontrarte algo fuera de lo normal, porque el crimen organizado está consciente de esta realidad y tiene gran cantidad de dinero y va a tratar de mezclar los fondos asociándose con empresas que hoy operan y que son empresas que realmente existen. Entonces, nosotros tenemos que estar muy pendientes de esas empresas que tenemos en nuestra cartera vigente. Como lo he mencionado, puede existir una reducción de reportes de operación sospechosa, dado la cantidad de recursos quizá limitados para poder estar pendiente de las alertas, y quizá pueda haber una baja en la calidad de los reportes de operación sospechosa. Acá la exhortación es a mantenernos vigilantes a nuestras parametrizaciones de los sistemas, a estar muy pendiente a las transacciones de los clientes, que a través del negocio entendamos y tengamos esa cercanía con el cliente para poder no sacrificar nunca un envío de reporte de operación sospechosa y mucho menos bajar la calidad. Recuerden que estos reportes es donde nacen los procesos de investigación de las autoridades, o sea, de los fiscales, que terminan siendo también quienes sancionan el delito, por lo cual todo parte de una alerta oportuna que un sector como el nuestro o aquí representado genere, por lo cual se necesita seguir luchando contra este delito y no deberíamos bajar la guardia en el reporte de operaciones pertinentes. Mayor cercanía y empatía con la primera línea de defensa, con las áreas de negocio, sí, para gestionar y consulta y asesoría al cliente. Recuerden que los clientes ahora mismo no están quizá en el interés de tener ninguna interacción con las áreas de negocio, mucho menos presencial y quizá muy complejo por teléfono. Sin embargo, necesitamos informaciones de los clientes, necesitamos seguir manteniéndonos cerca de ellos, tanto para dar un mejor servicio, pero también para nosotros poder mitigar riesgos gestionando ciertas documentaciones. Por lo cual aquí el speech o el abordaje que se tiene desde el negocio con los clientes debe ser bien importante. Mayor oportunidad para mantenerse actualizado y capacitado. Esto es durante la pandemia, importante, señores. Esto es un ejemplo. Actualmente tenemos la oportunidad de estar más conectados a través de webinars, de capacitaciones, por lo cual esa oportunidad hay que sacarle el mayor provecho posible y también promoverla dentro de nuestros aliados en este sentido. Reforzamiento del cumplimiento del código de ética de la entidad, importante. En estos tiempos se generan muchas propuestas a los colaboradores que también tienen realidades financieras muy particulares. Es importante reforzar los valores institucionales para que nuestros empleados se mantengan en el fiel cumplimiento de lo mismo, haciendo lo que les corresponde y no incursionando en prácticas o desleales o prácticas fuera de los valores de la institución. Y también aplicando la política de conozca a su colaborador, que es estar bien pendiente al perfil socioeconómico de nuestros colaboradores para que el mismo sea coherente y consono con su perfil socioeconómico y la posición que ocupa. Mantener informado oportunamente a la alta gerencia y cumplir con la dinámica de los comités. Es importante que nuestra alta gerencia y los directivos estén conscientes de todo lo que está pasando, cuáles son las principales alertas, los principales problemas, cuáles son las acciones que se están haciendo para mitigar. No es admisible una desconexión o una falta de comunicación con los tomadores de decisiones. Mayor uso de la tecnología para agotar la debida diligencia de clientes de alto riesgo. Aquí comienza a existir métodos que hoy son disponibles de videollamada, geolocalización, llamadas y revisiones de redes sociales. Señores, tenemos que hacer el mayor uso de la tecnología para poder cumplir o mitigar el riesgo y agotar una debida diligencia mucho más actualizada a estos tiempos. Entonces, literalmente quizás se nos ha complicado a la sala de negocios hacer visitas a los clientes para poder ver si la empresa realmente existe o opera, pero podemos apalancarnos en cualquier otro método de llamada
Mystery Shopper o cualquier acción muy particular que te ayude a confirmar que la empresa realmente existe y opera. Fortalecer los sistemas de monitoreo, incrementando la predictibilidad, aprendizaje de máquina, big data y tendencias, señores. Acá es importante seguir afilando. Y como dijo Abraham Lincoln hace un tiempazo, si quieres que tumbe un árbol, dame la mayor cantidad de tiempo para afilar el hacha, por lo cual nosotros tenemos que tener el hacha lo más afilada posible para identificar los patrones, los comportamientos que son atípicos e inusuales de los clientes. Y aquí hay que invertir en tecnología. A mano pelada y con Excel no es la opción, señor, porque la velocidad del negocio demanda métodos más predictivos y más ágiles para poder identificar y cumplir con la obligación de reportar dentro de los 5 días que establece la regulación. Aquí importante para aquellos que son del sector financiero en República Dominicana, porque sé que tenemos personas de otros países, que la Superintendencia de Banco ha dado un paso importante y generó la circular 0820, donde establece grande cantidad de lineamientos o especificaciones que se esperan de los sistemas de monitoreo. Entonces es importante que observen esa circular y hagan su proceso para lograr cumplir con la misma cuanto antes. Y realmente, señores, en eso estamos. Estamos en un concepto del nuevo normal, donde nuestra autopista tradicional ha sido bloqueada, estable, con un horizonte claro. Ahora tenemos una nueva autopista donde correr. Por acá el elemento importante es que tenemos que recorrerla con efectividad, con eficiencia, con criterio balanceado, con mitigación de riesgos, porque esta es nuestra nueva realidad. Y en esta tenemos que hacer negocios, tenemos que ser rentables y tenemos que ser cada vez más eficientes. Post pandemia, señores, ya una etapa de cierre, donde deberíamos estar ya o deberíamos estar preparándonos para estar al finalizar todo este proceso. Debemos capitalizar el cambio con una verdadera y necesaria transformación digital. Todos los que están en esta industria saben que este concepto se ha utilizado mucho, la transformación digital. Suena lindísimo a nivel de sketch publicitario y demás, pero la realidad es que se necesita transformar lo que hacemos. Y aquí las áreas de control tienen un rol importante porque cada día más se necesita pasar a la banca digital, al modelo de transacciones no presenciales, a donde tú pudieras ir a abrir una cuenta sin tener, donde no tengas que ir a una sucursal bancaria a abrir una cuenta. Yo sé que quizá hay sectores que acá ha representado que se hace mucho más complejo no tener el contacto, como sería aventura un vehículo. Un vehículo, tú necesitas ver el vehículo, probarlo, quizá la casa también tiene que ir a la casa a ver cómo es, pero habrá sectores que se va a hacer mucho más complejo. Sin embargo, el sector financiero está llamado a incursionar en todo lo que es agilidad y la digitalización. Y las áreas de control tienen que poder adaptarse a eso y apoyar esas iniciativas, estableciendo controles acordes a estas nuevas tecnologías. Y también los reguladores tienen que ir adaptándose a generar nuevos marcos normativos que sean más abiertos a estas nuevas innovaciones, porque esto suena como el futuro, pero esto es el presente necesario, donde antes le doy el mejor símil, una entidad que tenía un cajero electrónico se veía como algo diferenciador, ¿no? Ahora se ha convertido en algo mínimo requerido. Entonces así está pasando con la industria, que necesita dotar a todos sus clientes de canales digitales, lo cual también se traduce, señor, en eficiencia. No es rentable para las instituciones invertir en sucursales, invertir en empleomanía, en cajero, personas físicas. Lo que es rentable es invertir en plataforma tecnológica donde tú tienes esa agilidad y esa accesibilidad cuando consideres. Entonces, ¿dónde estamos por pandemia? Actualizando los planes estratégicos y de negocio. Aquí es importante, sin caer en escenario de asumir riesgos de manera desbordada. Aquí quizá va a venir una presión importante de los accionistas, de las entidades, de los líderes de la organización a poder tratar de compensar el ingreso no recibido o reducir la pérdida. Acá la sugerencia es que generar y convencer de lo importante que es observar los riesgos, establecer controles, de hacer negocios a largo plazo, porque puede ser que en esa hambre de hacer negocios o de mitigar pérdidas, uno se abra a aceptar mayores riesgos.
Y si esa es la dinámica, ustedes los oficiales de cumplimiento que están acá son los llamados a persuadir y convencer y dejar documentado todas las decisiones tomadas en estas realidades. Apoyos a las áreas comerciales y de cobro con información actualizada de los clientes. Importante, señores, la cobranza se ha vuelto un generador de ingresos importante, por lo cual hay que apoyar a este rol aquellos que están en esta industria dando información oportuna y actualizada al cliente. Lo que más conocen sobre los clientes de manera actualizada somos las áreas de control, y es un conocimiento que tiene que pasar de nuestras oficinas a la primera línea para que ellos sepan utilizar esa información para ofrecer nuevos productos, nuevos servicios, y así pasar de ser un área percibida como un centro de costo a un área que facilita o aporta el ingreso. Mayor inclusión financiera y bancarización, una debida diligencia basada en riesgo leal. Este bullet yo estoy totalmente enamorado, porque esta realidad del COVID ha permitido que se acelere o se agilice todos los temas de inclusión financiera de aquellos sectores que hoy no tenían acceso a la banca o no tenían la formalidad para acceder. Fíjense cómo el mismo gobierno ha impulsado varios planes como el FASE y demás, y ahora el PATI, donde la banca ha sido el aliado para poder identificar quiénes serían esas posibles personas. Pero también cómo sería ingresando a un sistema financiero. Pero para poder ingresar se necesita tener la posibilidad de agotar debida diligencia basada en riesgo, pero yo siempre he dicho real, donde a una persona que represente bajo riesgo, que sea microempresario o una persona física independiente, tú le pidas la menor cantidad de información, porque eso va a facilitar la entrada de la persona a la organización. Y cuando tú lo tengas bancarizado, tú vas a tener mayor acceso a informaciones para poder mitigar riesgo de manera exitosa. Mayor cercanía y contactos con los clientes, apalancado en el conozca a su cliente. Esto es importante, conocer el estatus actual del cliente, a qué se dedica el cliente, quiénes son la cadena de valor del cliente, para poder así de manera inteligente tener acercamientos con él, para ofrecerle lo que necesita. Ya es también altamente necesario pasar de estrategias comerciales enfocadas en productos a estrategias comerciales enfocadas en el cliente. ¿A quiénes de los que estamos aquí no nos han ofrecido la quinta tarjeta, la sexta tarjeta de crédito? Y no nos interesa. ¿Pero por qué? Porque la industria está enfocada todavía en ofrecer campañas masivas de productos, pero no están pensando en lo que el cliente necesita. Entonces, cuando tú comienzas a cambiar la forma de abordaje y de gestión, tú te das cuenta que si tú puedes ser más asertivo ofreciendo lo que el cliente necesita puntualmente. Si tú ves que un cliente tiene una cuenta de ahorro con montos importantes, ¿por qué no lo llamas y le ofreces un certificado? Pero no, lo estamos llamando por ofrecerle una tarjeta de crédito. Entonces, ahí es que yo digo que ya el modelo de negocio también está orientado a cambiar luego de esta pandemia para poder lograr las eficiencias esperadas, y todo eso se puede apalancar en el conozca a su cliente. Mayor innovación y uso de la tecnología, como lo mencioné, para ofrecer nuevos productos y servicios digitales. Sería súper interesante poder solicitar y tener el dinero de manera digital sin acercarnos a una sucursal, todo por un proceso digital, donde todo el proceso de mitigación de riesgo, que me imagino que pueden ser preguntas de ustedes, vaya orientada a lo que son la nueva tecnología, a los datos biométricos. Sí, es más efectivo la mitigación de riesgo que tú te tires un selfie con tu celular y que haya un sistema, un algoritmo que evalúe los patrones de tu rostro y lo compare con los del documento de identidad electoral que ya está cargado en una base de datos. Así yo puedo tener alto nivel de seguridad de que la persona que me mandó la foto o con cualquier estoy interactuando de la que es. Pero también tengo su IP, y su IP es un número que se ha vuelto igual de único que el de la cédula, el documento de identidad o el pasaporte. Y con el IP yo sé qué tipo de celular. Entonces tú comienzas a generar un patrón o un método de conocimiento del cliente basado en las nuevas tecnologías. Sí, está estudiado que el rostro humano es asimétrico totalmente. Entonces hay un algoritmo que evalúa tu rostro y sabe que eres tú aunque tú envejezcas. Entonces, existen nuevos métodos que se necesitarán implementar y que conllevan de una inversión importante para mitigar los riesgos. Mayor apertura para revisar procesos y controles con oportunidad para optimizar y apoyarse en la tecnología. Tenemos que apalancarnos en el uso de la tecnología. Es totalmente
importante cambiar de proceso manual a proceso automático, a proceso manual a lógicas de inteligencia artificial o a robotización de procesos, o procesos que son repetitivos, continuos, que no agregan valor que un humano lo haga, tiene que hacerlo un robot. Y un robot, no estoy hablando de un robot duro físico, sino un algoritmo que aprendió la rutina y la realiza con efectividad continuamente. Cambios profundos tanto en la materia regulatoria como legal, lo he mencionado, se necesita esa apertura de nuestros reguladores y también de nuestros diputados y senadores que incursionen en aprender sobre nueva tecnología para que lleguen estos proyectos de leyes y se agilicen muchos de los procesos. Prepararnos para procesos de inspección más estricto y continuo. El regulador sigue siendo mucho más estricto y está llamado ahora a inspeccionar y ver qué hicimos para mitigar el riesgo aún en esta realidad. Por lo cual no esperen tolerancia en este sentido. No hay un margen de flexibilidad, todo lo contrario, por lo cual invito a que organicen la casa, que estén preparados, porque el regulador y las autoridades deben exigir más al respecto. Aumento de consulta de clientes y operaciones por corresponsales, reguladores y autoridades. Hemos quizás tenido una merma en la cantidad de solicitudes que recibimos de estos actores. Por el momento que esto comience a estabilizarse, esas consultas están ahí pendientes y serán realizadas, por lo cual tenemos que tener la capacidad para poder responderlas con la calidad pertinente. Actualizar nuestras matrices de riesgos y planes de continuidad con eventos y controles tan poco probables como el COVID. Ya podemos, aprovechando esta realidad del COVID, fortalecer nuestras matrices, simulando escenarios y identificando probables eventos de riesgo. Es necesario y post pandemia seguro mayor alianza público-privada para el beneficio colectivo vía el acceso a bases de datos que son comunes, señores. Ustedes se imaginan un sistema de prevención, un país donde los sujetos obligados tengan acceso a informaciones que están en la TCS, en migración, en la Procuraduría General de la República, la DGI, que toda esa información esté en un gran cubo donde podamos acceder y validar las informaciones que los clientes nos dan al momento que quieren un producto. Tú estás haciendo mucho más efectivo la mitigación del riesgo. Y eso es lo que queremos también, generar esa sensibilización a todos esos actores que participan en la materia para que nos ayuden y hagan su aporte en la misma, porque esto es un problema de todos y es un problema que necesitamos resolver cada vez más o reducir, porque yo sé que no lo vamos a poder evitar. Sin embargo, necesita del compromiso de todos los actores en la materia, los sujetos obligados, la ciudadanía, las autoridades competentes. Todos debemos poner el mayor esfuerzo y trabajar de manera coordinada para poder tener esa efectividad, porque todos queremos un país sin menos violencia, sin menos sicariato, sin menos personas adictas, sin menos robo de información privilegiada, sin menos fraude. Si sabemos que todos estos delitos forman parte de una gran industria y lo podemos gestionar de manera eficiente, vamos a tener un país con mayor calidad de vida y más seguro para todos y para todos nuestros hijos. Por mi parte, estas son las láminas e informaciones que tenía para compartir con ustedes. Como les digo, son grandes bullets que lo van a poner a reflexionar y a pensar sobre todo el tema de esta nueva cotidianidad. Es importante mantenernos bien pendientes y actualizados para seguir reforzar estos conocimientos. Como digo, esto es un webinar que tiene un alcance bien limitado. La Escuela BDO actualmente tiene en su portafolio también para el mes de junio un workshop donde ustedes pudieran entrar en mucho más detalle sobre cada uno de los elementos del programa de prevención de lavado de dinero, y ahí podremos interactuar de manera mucho más profunda, por lo cual la exhortación a que lo observen y a que se mantengan altamente actualizados. Ahora podemos pasar a la sesión de preguntas, de asistir. Aquí tenemos la pregunta número 1. ¿Qué podemos hacer con las empresas que no están preparadas tecnológicamente para operar ahora que todo es digital? Realmente yo sé que esa es a veces la preocupación de muchos, y cada vez que uno habla de tecnología, uno piensa
en escenarios inmediatamente complejos o costosos. Y eso va a ser muy acorde al tamaño, a la complejidad, al nivel de riesgo de la entidad, a la diversidad comercial que tenga. Por lo cual, la tecnología que se puede utilizar, existen actualmente un sinnúmero de aplicativos que son gratuitos, lo cual hay que saber identificarlo y saber incorporarlo a la estructura de control que hoy tenemos. Por lo cual, no quiero que se me queden con la preocupación de que todo es costoso. Sí, la tecnología cuesta y uno invierte en aquello que te da mayores niveles de seguridad. Sin embargo, no quiero que se queden con que solo es la única opción. Exploren, por favor. Existen acceso a informaciones que se pueden automatizar y que te van a generar un nivel mayor de efectividad. Por lo cual, existen opciones. La pregunta número 2, ¿cómo podemos mitigar y evaluar transacciones inusuales ya que estamos limitados por la situación actual para ir a visitar los negocios de los clientes? Como les mencioné, lo más importante es tener las informaciones actualizadas de los clientes y con esta información actualizada nosotros podemos ser mucho más proactivos en la dinámica. Y si tenemos una buena comunicación, mucho mejor. Si tratamos de impulsar que los clientes y los ejecutivos de negocios proactivamente nos comenten y nos sustenten las operaciones que ocurrirán, estamos siendo mucho más eficientes y proactivos. Y créanme, señores, que la mayoría de las transacciones de montos importantes y significativos son gestionadas por el ejecutivo, por lo cual él hace mucho persiguiendo, por lo cual él debe saber el origen de los fondos, él debe saber el destino de los fondos, él debe saber cuándo va a ocurrir, por lo cual si eso se traduce en información oportuna para la organización es importante. Entonces, desde las áreas de control, lo que tenemos que apalancarnos en el uso de la misma tecnología y de otros métodos, como yo dije. ¿Por qué hay que visitar un negocio si tú por geolocalización tú puedes saber que la empresa existe? Si a través de sus redes sociales puede ser que exista. A través de una llamada oculta que tú llames y pida el portafolio de servicio, puede confirmar que opera. Eso es verdad que quizás no te garantiza nada, pero tampoco la visita. Tú puedes ir a una visita y el que está dedicado a algo mal hecho, todo lo puede disfrazar que parece perfecto. Entonces aquí la teoría, el esfuerzo, la dinámica va a hacer el mayor esfuerzo y dejar documentado el esfuerzo que hiciste para poder mitigar ese riesgo. La pregunta número 3 es abundar un poco sobre la geolocalización para aplicar la debida diligencia. Acá lo que yo hablo, siendo un ejemplo bien particular, todos utilizamos Waze, todos utilizamos Google Maps, cualquier otro aplicativo. Eso a través de ahí, en caso de empresas, tú puedes ubicar direcciones y ubicar comercios. ¿Sí? Y a través también del Google Earth, tú puedes también evaluar a través del mapa ciertas ubicaciones que te pueden ayudar a sustentar un expediente de que hiciste el mayor esfuerzo para poder identificar eso o identificar que el comercio existe. Entonces, espero que haya aclarado esa pregunta. Pregunta 4, ¿cómo sería el canal de venta de vehículos para los dealers y concesionarios? ¿Cómo sería el canal de ventas de vehículos? No entiendo muy bien la pregunta, pero voy a hacer un esfuerzo con lo que comprenda. ¿Cómo sería la dinámica comercial de cara a venta de vehículos? Es un reto, literal, es un sector, una industria que necesita del contacto. Yo creo que actualmente existen muchas páginas de internet con una gran reputación y calidad de las imágenes donde tú puedes evaluar muy bien el contenido del vehículo y tener algunas cláusulas que lo protejan. Sin embargo, se necesitará primero de la confianza de un sector y de la confianza de un comercio para adquirir un vehículo quizás sin verlo. Acá la exhortación es a tratar de tomar las medidas de conocimiento del cliente. Esa reputación es importante. ¿Cómo nació ese dealer? Sí, quién es el dueño del dealer, cuál es la experiencia del dealer, a qué país se le compra el dealer. Entonces, cuando tú comienzas a entender y comprender la actividad comercial de ese comercio, valga la redundancia, tú comienzas a tener unos niveles de credibilidad que te pueden ayudar a asumir riesgo de hacer una transacción con un sector aún sin tener ningún contacto. Pero suena bonito, pero yo sé que es un reto adquirir un vehículo sin manejarlo o adquirir una casa sin verla, pero
tendremos que, ahora mismo quizás nos quedamos cortos porque nuestra capacidad no nos la permiten, pero créanme que pudiera existir un método a través de la tecnología que nos ayude a vivir esa experiencia y a tomar esas decisiones. Sé que existen ahora mismo plataformas que tú puedes literalmente con un 360 poder evaluar un contenido, entonces eso tendrá mucho sentido en estos tiempos. Y lógicamente teniendo acceso a cierta base de datos que te pueden validar que ese vehículo no haya sido robado o afectado, también te va a dar mucha seguridad. La pregunta 5, ¿cómo fortalecemos la primera y la segunda línea de defensa? Señores, la mejor forma de fortalecer la primera línea de defensa, yo soy aquí muy pragmático en este tema, hay que generar la cultura. La cultura es volver un hábito, hacer las cosas bien desde el origen, no porque lo estoy fiscalizando ni persiguiendo, sino porque le nace hacerlo bien. Y tú dirías, bueno, suena también filosófico, pero esto se logra a través de dos métodos. O evangelizando o a través del régimen del martillo. Y evangelizando es a través de dándole la formación, capacitación, mostrándole casos reales que ocurrieron. Pero el método del martillo te permite a ello exponerlo y que haya régimen de consecuencia al momento de los incumplimientos. Cuando usted afecte los ingresos fijos, bueno, los fijos no se pueden afectar, pero los ingresos variables de logro de meta por incumplimiento en procesos, en controles, en debida diligencia, usted se va a dar cuenta que ellos lo van a atender, porque cuando usted le mete la mano en los bolsillos al negocio y también lo expone públicamente sobre lo que no se debe hacer o reconocer lo que sí se debe hacer, también te genera un efecto de cultura importante que las personas van a querer adaptarse y montarse. Por eso viene un tema organizacional, porque no se puede reconocer la sucursal que más venda. Felicidades, pero a nivel de control y de auditoría tiene muchísimo hallazgo. No, la gerencia no debe reconocer eso. Debe reconocer de manera integral la sucursal que logró la meta, pero que mantuvo los expedientes actualizados, que cerró sus brechas, que tuvo control de todo. Cuando tú reconozcas de esa manera, tú vas a generar un ejemplo, el modelaje para que los demás quieran seguir. La pregunta número 6. ¿Cómo evaluar la veracidad de la actividad de nuestros clientes, su inventario y productividad? ¿Se han cambiado su actividad económica si ya dificulta su visita? Bueno, de entrada habría que conocer si realmente el cambio en la actividad económica será para siempre, lo cual lo dudo. Puede generar un cambio momentáneo aprovechando el conocimiento del comercio exterior y tú importar mascarillas. O sea, eso tú te puedes reinventar momentáneamente, pero no creo que sea el cambio para siempre la dinámica comercial, por lo cual es importante poder observar, conocer eso y confirmarlo con el mismo cliente. Usted se dedicará a esto, se quedará en esta actividad comercial y sobre eso tú ampliar la debida diligencia que sea pertinente. El tema de su inventario, y existen literalmente, señores, métodos mucho más, aclarando la pregunta número 6, también existen métodos mucho más quizás eficientes y efectivos de validar un inventario que no sea viéndolo con los ojos. Si yo tengo un inventario y sobre eso reposa mis ingresos o la actividad comercial mía, lo mínimo que yo espero que yo tenga eso asegurado. Lo pongo a pensar. Yo quisiera tener una póliza de seguro sobre el inventario que va a generar la sostenibilidad de mi negocio. Yo tengo que protegerlo. Entonces tú dirás, bueno, ahí vienen las realidades. Hay personas que no creen en los seguros. Bueno, cuando tú comienzas a ver elementos en el cual elementos como eso que complican el ejercicio, tendremos que irnos a otra opción, porque algo se importó. Y si se importó, pasó por un proceso aduanal. Entonces yo quisiera ver ese tema aduanal y eso se pudiera cuadrar también con los temas tributarios. ¿Cuánto impuesto pago? ¿Cómo está tu estado financiero? O sea, existen otros métodos donde tú puedes validar existencia de un inventario y de compararlo para que puedas identificar cualquier patrón atípico. La pregunta 7, hablar un poco sobre las alertas en la composición accionaria y beneficiaria final. Oye, gracias por esa pregunta. Era algo que quería hacer mucho énfasis. En estos tiempos se va a generar algo importante. Va a haber el crimen organizado, como siempre, señores, tiene más tiempo, más motivación y más recompensa para seguir relanzándose e innovando. Y ellos están pendientes a todas esas empresas que quizá
están pasando por situaciones financieras difíciles o quizá van a quebrar. Entonces va a venir esos samaritanos, esos salvadores, a querer ser parte de la empresa, a capitalizar la empresa, a ser parte de ella. Entonces, aquí hay que estar muy pendiente en los cambios de composición accionaria, en cambio de beneficiario final, en hacer la depuración a los beneficiarios final, porque se va a aprovechar esta realidad para adquirir empresas que ya están bancarizadas, por lo cual va a ser mucho más fácil la mezcla de fondos, mezclar fondos sucios con fondos limpios en una cuenta que ya es operativa. Entonces aquí hay que estar muy pendiente, y la primera línea es la que tiene que estar sensible y consciente de que tiene que estar pendiente a cualquier alerta sobre eso, a cualquier alerta, por ejemplo, de que mira, hay un nuevo socio y un nuevo socio extranjero, o un cambio en el patrón, así es que tenemos un nuevo accionista. Todos esos mensajes que los clientes acostumbran a dar, es bueno tenerlo pendiente, porque son alertas que hay que profundizar para comprender y justificar, o para hacer el reporte de operación sospechosa pertinente. Entonces, señores, con esto quisiera concluir: altamente pendiente a los delitos emergentes asociados a las nuevas actividades comerciales que en este estado de emergencia están generando mucho ingresos. Sí, ojo con la ONG, empresas que también apoyan a estas realidades, que pueden utilizarse también para mover grandes cantidades de dinero. Bien pendiente a todo el tema de los beneficiarios finales, y bien, señores, empáticos y escuchando a los clientes para poder comprender el cambio en sus patrones, para que no se generen procesos ineficientes o alertas que no sean de valor. De manera final, señores, agradecerles de verdad por su tiempo. Son las 5:14. Me he robado quizá muy poco tiempo por haber mantenido esta audiencia sobre las 300 personas. Gracias por la oportunidad de llegar a ustedes, llegar a sus hogares, de confiar y creer en estos mensajes y estos criterios, y exhortarles a que se mantengan altamente enterados. Van a estar enviando a todos ustedes el brochure de la capacitación que está planificada para el mes próximo de junio, que es un workshop a través de este medio, donde podemos ampliar mucho más en detalle sobre todas estas preguntas y todos los pilares de la prevención del lavado de dinero. Por lo cual, señores, a seguir cuidándose, por favor, y estar altamente actualizados en la materia. Buenas tardes y un placer.